Muy bien. Bueno, buen día. Buen día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos hoy a la quinta clase de este curso, que es el medio del curso, la mitad del curso, y es el centro del curso de alguna manera, porque esta clase es la clase en la que convergen todas las anteriores y de las que dimanan las que siguen, así que está en la mitad y es el centro también conceptualmente. Siendo esto así, esta clase de alguna manera va a ser más liviana, sobre todo para ustedes, que las otras, porque acá vamos a retomar lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Si lo que hemos dicho hasta aquí de alguna manera ha sido claro, y en la medida en que haya sido claro va a permitir entender lo que vamos a decir hoy. El tema es fe y liturgia. Y antes de empezar con el desarrollo de 5 puntos de reflexión, que es lo que voy a proponer en la clase de hoy, podríamos hacer una breve introducción deteniéndonos simplemente en el término liturgia. ¿Qué relación se puede establecer entre fe y liturgia? Hay un libro llamado El sentido teológico de la liturgia de Cipriano Bagaglini, un monje benedictino, un gran liturgista de mediados del siglo XX, que participó también como asesor en el Concilio Vaticano II. Él tiene un capítulo que se llama Fe y Liturgia, y lo que enfoca allí es el tema de en qué medida los textos que aparecen en la liturgia son objeto de fe o no, y desemboca en el problema de la relación de la liturgia como lugar teológico, es decir, como lugar al que acude la teología para encontrar argumentos de fe, ¿no? Según el principio de la ley del orar establezca la ley del creer. Él matiza mucho esa cuestión, la presenta muy bien, pero la relación entre fe y liturgia no se puede reducir a eso. Es decir, la relación entre fe y liturgia es mucho más profunda, y podríamos empezar enmarcando nuestra clase al decir que la fe cristiana la podríamos definir de alguna manera como la fe litúrgica. Es decir, la relación entre fe y liturgia es esencial y está en la constitución misma y en la esencia misma de la fe. La palabra liturgia es una palabra griega que, si la pasamos al latín, la podríamos traducir por actio u opus populi, es decir, es la obra o acción del pueblo. Eso significa liturgia. Y el cristianismo asumió ese término para referirse a la obra del pueblo de Dios. Claro, la palabra pueblo toma en la tradición cristiana el sentido bíblico del pueblo de Dios. La liturgia es la obra del pueblo de Dios. Es la obra del pueblo de Dios por excelencia, claro, sin más, por antonomasia. Si es obra del pueblo de Dios, es también obra de Dios. La tradición cristiana posterior, como lo refleja, por ejemplo, ya en los primeros siglos, posterior a los inicios cristianos, como lo refleja la regla de San Benito, llama Opus Dei principalmente a la celebración de la liturgia de las horas. Es el Opus Dei, sin más. Porque es una celebración de alabanza divina, es una celebración litúrgica, es la celebración del pueblo de Dios, pero claro, lo que se ora, lo que se canta es básicamente la palabra de Dios, entonces es obra de Dios. Pero es obra de Dios también porque el sujeto de esa acción es el pueblo de Dios, que está unido a su Señor como su cabeza, según hemos explicado en clases anteriores. De manera tal que la expresión obra del pueblo de Dios y obra de Dios se podrían tomar como dos manifestaciones de lo mismo. La liturgia es obra divina y es obra del pueblo de Dios de una manera inseparable, porque es obra que Dios hace a través de su pueblo y en su pueblo, como sujeto propio. Si entendemos esto, para empezar,
advertimos que la relación entre fe y liturgia abarca mucho más que esa cuestión de si en los textos de la liturgia encontramos cosas que son de fe o no. El primer punto que he puesto aquí es la liturgia constitutiva de la fe subjetiva. Y este me parece el primer punto fundamental desde la perspectiva teológica para empezar a ver con profundidad la relación entre fe y liturgia. La fe subjetiva, de la que hablamos en la clase pasada, se constituye a partir de una acción litúrgica. Si nosotros vamos al ritual del bautismo, al comienzo del ritual del bautismo, se les interroga a los padres qué es lo que van a pedir, qué vienen a pedir. Y el ritual pone como respuesta: ¿qué pedís a la Iglesia de Dios para fulano? Y la respuesta es el bautismo, o la fe, o la gracia de Cristo, o la entrada en la Iglesia, o la vida eterna. Son todas respuestas alternativas que se entienden básicamente entonces en sentido, si no sinonímico, por lo menos sustancialmente coincidente. Y las dos primeras respuestas que pone el ritual son el bautismo y la fe. Esta segunda es la que nos interesa destacar. Vienen a pedir la fe. ¿Cómo es esto? Si viene a pedir el bautismo, no tiene ya la fe. El que pide el bautismo no tiene la fe. Eso ya lo hemos aclarado. La fe inicial, prebautismal, no es el hábito santificante de la fe que viene de la gracia. No es eso. Es una fe inicial que predispone al adulto, ¿no?, a pedir el bautismo, o sea, pedir la fe, que es la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia es la que aparece luego en el rito del bautismo. Ya en el rito sacramental del bautismo, cuando se hace la renuncia al demonio y a sus obras, y luego la profesión de fe, y se termina con: esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. Ahí aparece la fe que es de la Iglesia, esa que se ha venido a pedir para ese que va a ser bautizado en un momento. Los ritos de carácter postbautismal, o sea, los que esclarecen el bautismo ya realizado, también hacen alusión a la fe de manera fundamental. Primero que nada, el rito del cirio pascual. Ahí la alusión a la fe, podríamos decir, es implícita en una realidad mucho más completa, porque el bautizado ahí aparece como luz en Cristo, como partícipe de la luz de la vida eterna que es Cristo mismo. Ahora bien, la luz en toda la tradición hace alusión, como decíamos en la clase anterior, a la relación con la inteligencia y la vida entera a partir de la inteligencia que queda iluminada. Y la luz de la gracia en la inteligencia es la fe. Esa fe que es interiormente creída y exteriormente profesada. Y el ser luz del cristiano implica las dos cosas: la luz que está en el interior y la luz que se difunde hacia el exterior. La vestidura blanca, que es el primer rito postbautismal propiamente dicho, la vestidura blanca, ¿no?, también implica esa vida nueva del bautizado, ¿no?, que ha sido sepultado en la Pascua de Cristo para vivir con Él, con una vida nueva y eterna. Y esa vida nueva y eterna es una vida de fe. Pero quizá el rito que está más estrechamente vinculado a la fe de modo directo es el del éfeta, es decir, el rito de la apertura de los oídos para poder oír, como dice la oración, la palabra de Dios con fe, como lo que es, y para poder recibir la palabra de Dios en la fe. Ese rito está directamente vinculado a la fe, de modo que el bautismo aparece relacionado con la fe a lo largo de todo el rito, desde el comienzo hasta el final. Lo que hay que advertir primariamente entonces es que a través de ese misterio del bautismo somos hechos partícipes de la fe de la Iglesia, y por eso la liturgia es constitutiva. A través de la liturgia sacramental del bautismo es constitutiva de la fe subjetiva. La fe en cada quien existe realmente a partir de una acción litúrgica, de una acción de la Iglesia, de un opus
populi Dei, ¿no? De una liturgia, de una obra del pueblo de Dios, que es ese reunirse el pueblo en asamblea para comunicarle a otro esa fe de la que la Iglesia es sujeto, para que otro sea integrado en la participación del don de la fe. Yo puse como complemento de esta primera verdad fundamental de la relación entre fe y liturgia, ahí en el B, un título que voy a desarrollar muy brevemente, ¿no? Y es el olvido de este sentido que podríamos llamar litúrgico de la constitución de la fe en las concepciones que tienden a abolir el misterio. Porque claro, esta concepción del carácter constitucionalmente litúrgico de la fe subjetiva resulta extraña a cualquier mentalidad individualista, subjetivista, que ponga el eje de la visión de las cosas en lo que brota de cada quien, ¿no? En el pensamiento propio y en la voluntad propia de cada individuo humano. Se lo haga esto por la vía que se lo haga. Se lo puede hacer desde una perspectiva racionalista y gnóstica, como los antiguos gnósticos. Se lo puede hacer desde una perspectiva subjetivista e individualista, como la mentalidad más reciente, ¿no? Que privilegia lo individual, no digamos lo personal, sino lo individual sobre lo individual y subjetivo sobre lo comunitario y objetivo, y sobre todo sobre lo sobrenatural. Cuando se cae en el naturalismo, esta idea de que la fe subjetiva es constituida a partir de un misterio sacramental desaparece por completo. Más aún, quedan cerrados los oídos para entender algo acerca de eso, ¿no? Si uno no visualiza que acá lo que se realiza es un misterio en Cristo, a través del pueblo que le está unido porque es su cuerpo. Entonces la fe es un don de la gracia de Cristo a través de la acción litúrgica. Muy bien. Ahora bien, esto, lejos de agotar, es nada más que el punto de inicio de la relación entre la fe y la liturgia. El segundo punto de reflexión que he puesto ahí es la liturgia y el sujeto de la fe. En esto desemboca directamente el primer punto. Si la fe que viene a pedir el que quiere ser bautizado es la fe de la Iglesia, el sujeto primario de la fe es la Iglesia. Muy bien. Pero la Iglesia, que es sujeto de la fe, es también el sujeto de la liturgia. Es decir, la segunda relación la podemos descubrir a partir de aquí. El sujeto de la liturgia y el sujeto de la fe son el mismo sujeto. Es cierto, hay una fe subjetiva de cada quien, perfecto, pero esa es participación de la fe de la Iglesia, de modo que el sujeto propiamente dicho de la fe no somos cada uno individualmente y por separado, sino la Iglesia, de la que somos miembros vivos, y somos sujetos de fe en la medida en que somos miembros vivos del sujeto real total, que es la Iglesia. Esto se puede vincular de manera directa con el hecho de que no es solo el bautismo lo que está vinculado con la fe en la liturgia de la Iglesia, sino toda la vida sacramental. La vida sacramental es una vida que presupone la fe y al mismo tiempo alimenta y planifica la fe. Los misterios que llamamos sacramentos solamente son accesibles a partir de la fe. La liturgia de la Iglesia sabiamente une siempre en todo rito sacramental la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente dicha del sacramento. ¿Por qué eso? Aun cuando en algunos sacramentos eso tienda a reducirse o a ser breve, como en el sacramento de la penitencia, pero sin embargo hay en el ritual una predisposición al rito por la iluminación del Espíritu a través de la palabra de Dios, es decir, una previa vivificación de la fe. La liturgia de la palabra nos abre por la fe a la participación en el misterio ritual del sacramento.
Y ese sacramento nos comunica siempre la gracia de Cristo y por lo tanto vivifica en nosotros los dones de la gracia y entre ellos la fe. Por eso dije que la vida sacramental presupone la fe y alimenta la fe, perfecciona la fe. Al presuponerla, además la actualiza, porque al participar en la acción sacramental se actualiza esa fe. Es decir, la fe se hace acto. Ese hábito de fe se hace acto en la medida en que nosotros decimos sí al misterio sacramental al participar de él. Es lo que expresa el amén, nuestra manifestación de fe ante la participación en el rito sacramental, en el rito del sacramento. Ahora, este carácter de sujeto de toda la vida sacramental y de sujeto de la liturgia, y al mismo tiempo de sujeto de la fe de la Iglesia, se hace visible, como pusimos en el punto segundo, ahí, en la misa crismal. En la misa crismal tenemos cómo se reúne visiblemente la Iglesia diocesana, ¿no? Como signo y realidad concreta de la Iglesia misma. En torno al obispo se reúne su presbiterio y el pueblo santo de Dios para celebrar la única liturgia de la diócesis, ¿no? La única. Acá retomamos aquel texto de San Ignacio de Antioquía que leímos en una de nuestras primeras clases, recuerdan, que decía que la Iglesia está presente cuando el pueblo se reúne en torno a su obispo para celebrar la liturgia, para celebrar la Eucaristía. Ahí está la Iglesia visible, real, concreta, y al mismo tiempo invisible, porque es el misterio de la Iglesia lo que se realiza allí, de la Iglesia entera. Porque al reunirse esa asamblea concreta de la Iglesia diocesana, se reúne esa Iglesia que está en la tierra con la Iglesia que está en el cielo también, ¿no? De eso vamos a hablar más tarde, pero la iglesia es la Iglesia entera la que se congrega allí. En esa Iglesia particular está la Iglesia universal, pero al mismo tiempo está la Iglesia de la tierra y la Iglesia de los cielos. Esa reunión de la Iglesia es al mismo tiempo en ese rito manifestada como la fuente de toda la vida sacramental de la Iglesia, ¿no? Porque allí se consagran el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma, que van a ser distribuidos en ese mismo acto de celebración litúrgica entre todos los párrocos y responsables de capillas, para que eso fluya a toda la diócesis como instrumentos de la acción sacramental. Lo que quiero destacar acá es que allí se hace visible ese carácter de sujeto total o integral de la liturgia que tiene la Iglesia a partir de la celebración del misterio eucarístico, y cómo de ese misterio eucarístico de la Pascua de Cristo brota la totalidad de los sacramentos de la Iglesia, de la vida sacramental. Eso es lo que está expresado allí. Ahora, el sujeto real de esa acción es la Iglesia, que es al mismo tiempo el sujeto de fe que se actualiza y que se presupone en toda acción sacramental. Si no hay Iglesia, no hay sacramentos. Ahora podemos decir más completo eso. Si no hay Iglesia creyente, no hay sacramentos. Es decir, si no hay Iglesia sujeto de fe, no hay sacramentos. Y si no hay sacramentos, no hay comunicación de la fe de la Iglesia. Una sola cosa más digo, esa misa se llama crismal porque allí se consagra el santo crisma. Ese santo crisma está asociado a los sacramentos que imprimen carácter. Y recordemos que yo traté de presentar la idea de que el carácter es de alguna manera lo que nos pone en relación propia con el Espíritu Santo, ¿no? Y el influjo del Espíritu Santo en la Iglesia de manera personal, es decir, no por apropiación ya, sino por relación y presencia personal del Espíritu en la Iglesia. Ahí tendríamos el vínculo más profundo, digamos, de toda la vida de la Iglesia y del ser de los cristianos con el Espíritu Santo, de donde dimana toda la vida de la gracia y en ella la vida de la fe. Muy bien. El tercer punto que podemos vincular a esta relación entre la Iglesia como sujeto de la liturgia y sujeto de la fe al mismo tiempo es la imagen de la Iglesia como
esposa de Cristo. Y a este respecto yo los remito al texto La liturgia como diálogo de Monseñor Ruta, donde está desarrollada precisamente esta idea de que si nosotros partimos de la imagen bíblica de la Iglesia como esposa de Cristo, cuya inteligencia nos remite a su vez a la totalidad del uso de esta imagen del desposorio entre Dios y su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento, y cómo ese desposorio se va desarrollando en el Antiguo Testamento hasta desembocar en la idea de que Dios envía su sabiduría y que el desposorio será entre la sabiduría de Dios y el pueblo de Dios, o sea, a través de la sabiduría de Dios, ¿no? Y eso es lo que va a desembocar finalmente la perspectiva neotestamentaria a través de la asunción de la sabiduría divina como nombre del Hijo unigénito enviado por el Padre, de manera tal que Jesucristo es ahora el esposo del pueblo de Dios, de la alianza nueva y eterna. Esa es la perspectiva de la imagen, digamos, del desposorio. Pero esa imagen implica, como explica Monseñor Ruta en este texto, la unión más íntima y más profunda entre Dios y su pueblo, y al mismo tiempo una relación que es estrictamente personal, que es, según la imagen, entre personas. Esto implica pensar de alguna manera en la Iglesia como una persona, claro, no como una persona en sentido propio, porque es un conjunto de personas, claro. Pero la Iglesia, al ser vista como esposa de Cristo, tiene cierta personalidad. Una personalidad que involucra a todas nuestras personas. Una personalidad comunitaria, colectiva, si se quiere, ¿no? Que se realiza a través de nuestro ser personal, del de cada uno de los miembros. Esta imagen lleva a la visión de la liturgia como diálogo entre el esposo y la esposa, como diálogo en el sentido de comunicación mutua de lo más profundo del ser personal y de lo más pleno de la propia vida, ¿no? En ese diálogo hay un intercambio constante entre el esposo y la esposa. A través de la liturgia, Cristo le entrega a todos los miembros de su Iglesia su palabra y su gracia. Pero esto supone en todos los miembros la participación en ese diálogo, ¿no? La apertura a esos dones y la respuesta activa a esos dones, en una relación que es personal, pero que implica la personalidad de la Iglesia entera. Y a cada uno de nosotros como miembro, es decir, cada uno cumpliendo el oficio y la parte que le toca y que le corresponde, según su vocación y según sus dones específicos. De manera tal que y eso a su vez es eso que abarca la vida entera, esto que acabo de decir, se actualiza y se representa en la liturgia, y en la liturgia se realiza como en fuente. Hacer cada quien lo que le corresponde como miembro de un todo. Voy a leer un fragmentito del texto y seguimos. Una relación de esposos es una relación de personas que se entregan totalmente para fundirse en una unidad que no los confunde, sino que los mantiene distintos. Para ser de veras, auténticamente, la relación esponsalicia necesita ser un diálogo vivo en el que los dialogantes se comunican con todo su ser. Gestos, palabras y silencios tienden siempre, a menos de pervertirse en formas sin contenido, a establecer y ahondar la comunión existencial. Y porque ésta supone una develación del núcleo último de la persona, requiere la intimidad que la torna casta. De otro modo, hay una impudorosa mostración que hiere, la más de las veces inconscientemente, la dignidad esencial, sin la que es imposible el amor. Cristo y la Iglesia, esposo y esposa, viven en esa dialogante relación, sin la que es irrealizable la unión esponsalicia. Pero en la celebración litúrgica, este diálogo no solo adquiere una densidad inigualable, sino que de parte de la Iglesia esposa hay una particular sensibilidad para reconocerse y manifestarse como tal.
A partir de aquí, de esta otra, tenemos entonces, fíjense, primero la imagen que nos provee la liturgia de la misa crismal, luego esta imagen de la iglesia esposa de Cristo. A partir de aquí nos encontramos con que la liturgia, cuyo sujeto es la iglesia, es un diálogo entre los miembros de la iglesia y Cristo, que es su cabeza. Es un diálogo como mutuo intercambio en el logos y a través de él. Acá podríamos tomar la palabra misma, diálogo, y entender que el logos que se nos da en ese diálogo es el logos eterno, que se ha hecho hombre, ¿no? Y se nos da en la palabra y se nos da como la palabra sustancial que es él, porque se nos da últimamente el mismo. Acá, para entender hasta el fondo esto, hay que retomar ese texto del la Sacrosanctum Concilium, al que debe volver siempre la iglesia como esposa todos los días, diría yo, para poder ubicarse a sí misma, ¿no? Y me refiero a este enunciado, que la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida entera de la iglesia. La fuente y la cumbre. De modo que ese diálogo que se realiza en la liturgia es de donde brota toda la vida de la iglesia y a donde toda la vida de la iglesia se dirige como a término final, como a su culminación. Si entendemos esto, cuando decimos que la liturgia tiene por sujeto a la iglesia, bueno, sí, pero la iglesia hace muchas otras cosas, está llamada a hacer otras cosas, pero toda otra cosa que haga brota de la liturgia, y si está hecha en la iglesia y según el espíritu que vivifica la iglesia, se orienta a la liturgia. Porque en la acción litúrgica es que se produce la comunión radical, es decir, la comunión que es raíz de la vivificación de la iglesia. La comunión entre el esposo y la esposa en su raíz. Porque es allí donde Cristo nos comunica el principio de la vida divina. Es en la liturgia que Cristo se comunica primariamente con su iglesia. De modo que en la liturgia se realiza, como dice también la Sacrosanctum Concilium, el culto perfecto de la iglesia al Señor y la obra santificadora de Dios sobre su iglesia. Que es, Bagaglini eso lo desarrolla ampliamente también en este libro que mencioné de entrada, El sentido teológico de la liturgia, la doble finalidad fundamental de la liturgia, ¿no? Ascendente y descendente. Pero que surge del ritmo descendente-ascendente, porque esa liturgia ha sido establecida en la tierra por el mismo Verbo encarnado. Es decir, es una liturgia que nos ha dado Dios, no es un culto inventado por el hombre, sino que es una liturgia divina instituida en el tiempo. La liturgia es la que viene a nosotros. Es obra del pueblo de Dios, claro, pero no es obra del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios la invente. Es obra del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios ha sido llamado a participar de una obra que introduce Cristo en el tiempo, la liturgia, y de ahí la centralidad de los signos sacramentales en la liturgia, pues son signos instituidos por el mismo Señor para su iglesia, y a su vez la centralidad del signo por excelencia que es la Eucaristía, porque de esa liturgia que es fuente y cumbre de la vida entera de la iglesia, la Eucaristía es el centro. De nuevo la Sacrosanctum Concilium, ¿no? El sujeto de la fe es la iglesia litúrgica, la iglesia litúrgica. Ahora, esa es la conclusión final, ¿no? La iglesia es el sujeto de la liturgia y es el sujeto de la fe. Pero ahora decimos, el sujeto de la fe es la iglesia litúrgica. Es la iglesia que celebra la plenitud de la liturgia. Hay una asociación esencial entre la plenitud de la liturgia y la fe ortodoxa. La ortodoxia plena de la fe no existe donde no hay vida litúrgica plena. La iglesia que es sujeto de la fe, de esa fe que está expresada en el credo de manera objetiva, ¿no? La iglesia que es sujeto de la fe plena es la iglesia plenamente litúrgica.
En la medida en que la vida litúrgica de la Iglesia se restringiese, la fe misma quedaría mutilada, más o menos gravemente. Donde no hay liturgicidad plena, no puede haber fe plena. Adviértese, acá se ve la hondura del vínculo esencial entre liturgia y fe. No se trata solamente de los textos de la liturgia que pueden ser tomados como lugares de fe, no. Es una relación muchísimo más profunda, porque la liturgicidad plena es inseparable de la plena ortodoxia. No hay objeto completo de fe, sino en la Iglesia plenamente litúrgica. Y lo mismo pasa, ese elemento de la ortodoxia plena y de la liturgicidad que van unidos, se completa con otra cosa, que es la santidad. La santidad, que es signo de la vida más profunda y más acabada de la Iglesia, ¿no? La santidad también va asociada como manifestación de la fe auténtica, porque la fe se realiza en la existencia, es la fe que obra en el ágape, como dice Pablo en la Epístola a los Romanos, ¿no? La fe operante en ágape. Esa fe es la fe real, es la fe plena, es la fe completa, la fe que se realiza en la totalidad de la vida. Esa fe agápica y por lo tanto santificante, porque nos hace sujetos activos del ágape divino, que es lo que es Dios, según Juan. Y por eso es la virtud teologal primariamente deificante, ¿no? Las otras deifican indirectamente, por el vínculo que ponen entre nosotros y Dios. En cambio, esa deifica formalmente, porque nos hace partícipes de una perfección que se da eternamente en Dios. Esa santidad es inseparable también ¿de qué? De la liturgicidad plena. Y claro, el testimonio de santidad a través de los siglos está unido ¿a qué? A la Iglesia que celebra plenamente la liturgia. Los santos a lo largo de los siglos, digamos, son testigos de la liturgia de la Iglesia. Son hombres de vida litúrgica. Son personas que han vivido la plenitud de la liturgia y por eso, y nunca sin eso, han vivido santamente. De modo que acá hay una asociación entre tres cosas: liturgia plena, ortodoxia plena y santidad cristiana, que no se pueden separar, que van unidas y que nos muestran hasta qué punto coinciden el sujeto de la liturgia y el sujeto de la vida cristiana, el sujeto de la liturgia y el sujeto de la fe, que es la Iglesia. El tercer punto se refiere a la liturgia y la fe objetiva. La liturgia es constitutiva de la fe subjetiva. La liturgia tiene como sujeto a la Iglesia entera, que es el sujeto de la fe. Pero ahora, ¿hay una relación entre la liturgia y la fe objetiva o no? Y claro que sí. Primero que nada, la fe, el objeto de la fe, decíamos, es Dios mismo. Pero Dios mismo en cuanto se revela. Ahora, en la liturgia se revela Dios. Y claro, si nosotros vemos a la liturgia como manifestación o revelación de Dios, entonces advertimos que hay un vínculo de nuevo muy profundo entre la fe objetiva y la liturgia. Para advertir cómo en la liturgia se revela Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo se nos comunica Dios, podemos partir de la relación entre la liturgia y la historia entera de la salvación. Es decir, el centro de toda la revelación divina está en la venida del Hijo, en la manifestación de Dios, no ya a través de hombres enviados por Él, los profetas, sino a través de su único Hijo que se ha hecho hombre.
Y Cristo nos ha revelado a Dios no solo a través de su palabra, sino supremamente a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, es decir, de su Pascua. Ahora bien, la Pascua de Cristo se actualiza en la liturgia. Y la liturgia es celebración de la Pascua de Cristo. Las dos cosas. La liturgia es actualización del misterio pascual. Y la liturgia celebra el misterio pascual. Toda acción litúrgica celebra el misterio pascual. De manera tal que en la liturgia nos encontramos con Cristo que ha venido al mundo. Recordemos a los discípulos de Emaús que lo reconocieron en la fracción del pan. La manifestación de Cristo resucitado y ascendido al cielo, ¿dónde se da primariamente? Se da cuando la Iglesia hace eso que Él le encargó a los 12 que hiciesen en memoria suya. Ahí se da la actualización del gesto mismo de Cristo. Es Cristo mismo el que está allí obrando. La liturgia es obra del pueblo de Dios, y hacer obra del pueblo de Dios es obra de Dios. ¿Qué es el liturgo? El liturgo por excelencia es Cristo. Toda acción litúrgica es participación en su acción litúrgica. Y el misterio pascual que se actualiza en la liturgia y que se celebra en la liturgia es el corazón, es el centro de todo el objeto de la fe. Porque en ese misterio pascual se nos revela el Dios uno y trino, y se nos revela el Verbo encarnado y redentor. De eso trata el credo, de la Trinidad divina y de Jesucristo el Verbo encarnado y redentor. Todo símbolo de la fe resume el contenido objetivo de la fe de la Iglesia en torno a estos dos ejes, ¿no? El misterio trinitario y el misterio del Verbo encarnado y redentor. Sean los símbolos tripartitos, sean los símbolos bipartitos, todos tienen un doble eje, ¿no? Expresado de distinta manera. Pero todo símbolo de fe resume esto. Ahora bien, esto es con lo que nos encontramos en la liturgia. De modo que la liturgia tiene una relación profundísima con la fe objetiva. El contenido central de la fe objetiva es lo que se nos manifiesta en la liturgia. Toda la liturgia está atravesada por este doble misterio central. Primero, el misterio trinitario. Toda acción litúrgica empieza invocando a la Santísima Trinidad y culmina con una bendición trinitaria, porque la liturgia procede del Dios Trino y nos conduce al Dios Trino, pero nos conduce a Él por Cristo, con Él y en Él. De manera que lo otro que se manifiesta siempre en toda acción litúrgica es el eje del Verbo encarnado, porque la acción litúrgica es acción sacramental primariamente, y los sacramentos son misterios en el misterio que es la Iglesia, que a su vez es misterio en el misterio que es Cristo. Cristo es misterio porque es Dios y es hombre, porque es el Verbo encarnado. De manera tal que el doble eje de la fe objetiva de la Iglesia es también el doble eje que articula toda la acción litúrgica. Le da estructura, le da contenido, le da sentido a toda la acción litúrgica. La liturgia es celebración de la Pascua del Señor. Ahora, la liturgia tiene también una relación directa con la palabra de Dios. Esto es lo que se desprende directamente de lo que llevo dicho, ¿no? Ya he hecho referencia a que en todas las acciones litúrgicas nos introducimos a través de una liturgia de la palabra, ¿no? Y la palabra que está en juego en la liturgia de la palabra no es cualquier palabra, es siempre la palabra de Dios, la que reclama la fe divina, la única que puede ser objeto de la fe divina, porque la fe divina es de todo lo revelado por Dios y solo de lo revelado por Dios. De manera tal que en la liturgia bebemos constantemente ¿qué cosa? Y el contenido objetivo de la fe que se nos comunica en la palabra de Dios. La liturgia además nos presenta la palabra didácticamente. Primero porque nos las presenta con una estructura determinada. Esto se hace
más perfectamente visible que nunca en la liturgia eucarística, por supuesto, pero en la liturgia eucarística nos introduce por medio de la palabra del Antiguo Testamento para llevarnos finalmente a la culminación de la revelación en el Evangelio. Y cuando las lecturas son dos, empezamos por el Antiguo Testamento, seguimos por una lectura neotestamentaria y siempre culminamos en la palabra del Señor mismo. Es decir, hay un ritmo didáctico que nos muestra también la estructura de la palabra, porque toda palabra revelada adquiere su sentido último a través de la palabra que Dios dijo eternamente y que se hizo carne, ¿no? A través del logos de vida. Por eso la liturgia, cuando se trata de proclamar el Evangelio, extrema los signos de solemnidad en la liturgia de la palabra, ¿no? Eleva el evangeliario, lo hace llegar hasta el ambón entre luces, ¿no? Lo inciensa. Lo introduce con un canto solemne, los cierra la lectura con una respuesta tan solemne cantada también, de manera que hay una máxima solemnidad. Esa máxima solemnidad está también centrada en el signo propio de la lectura del Evangelio, que se suprime solamente en la Cuaresma, que es el canto aleluyático, ¿no? Porque ahí la fe se actualiza como fe evangélica. Fíjense hasta qué punto, esto es un detalle, ¿no? La liturgia ahí nos hace cantar el aleluya. Ese aleluya no es más que la expresión de que hemos creído en el Evangelio. Eso que es el comienzo de la predicación del Señor, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio. Es la fe a la que somos llamados por Cristo desde el comienzo de su predicación. Y esa fe es la que se actualiza cada vez que cantamos el aleluya, ¿no? Porque se nos va a proclamar el Evangelio en el que creemos, el Evangelio en el que hemos creído. El credo también atraviesa la liturgia, ¿no es cierto? El credo como expresión de la fe objetiva de la Iglesia. La introducción del credo en la liturgia eucarística no es desde los primeros tiempos. El credo se va introduciendo paulatinamente, primero en Oriente, después llega al Occidente. Lo que se introduce en la liturgia eucarística es el símbolo niceno-constantinopolitano. Ese símbolo en su forma completa no existe hasta prácticamente fin del siglo IV, ¿no? El concilio de Nicea fue en el 325 y el primero de Constantinopla en el 381. De modo que antes de eso no está el símbolo en la liturgia. Se puede plantear si se rezaba un símbolo en forma más antigua, ¿no? El símbolo en la liturgia se usa desde los comienzos, ¿sí? ¿Dónde? Y en la liturgia bautismal. Eso sí. Más aún, el símbolo procede de la liturgia bautismal. El símbolo en su estructura básica, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, no es más que una triple manifestación de fe que se reflejaba después en la triple inmersión del bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según el mandato del mismo Señor Jesucristo. De manera tal que al bautizar la Iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, precedido de una profesión de fe triple, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, de ahí sale la fórmula del credo. O sea que el credo tiene su estructura a partir de la liturgia. Señalemos esto, ¿no? La estructura del credo brota de la liturgia. Y brota de una palabra de la liturgia que es la fórmula bautismal comunicada por el mismo Señor resucitado a los 11, según el relato de Mateo 28, ¿no? La fórmula bautismal es la matriz, digamos, de la estructura del credo. Ese credo apostólico se va el símbolo apostólico, el credo breve, como le decimos, ¿no? Se va forjando entre los siglos II y III, ¿no? Ya a fines del siglo III hay testigos literarios del símbolo y en el IV se lo cita como algo de uso tradicional en la Iglesia. Varios autores de la primera mitad del siglo IV lo citan como un símbolo ya tradicional y por lo tanto que tiene por lo menos un siglo de vida en su forma citada, ¿no? Pero que ese símbolo se usase en la liturgia eucarística no consta en ninguna parte, ¿eh? El símbolo que se va a introducir en la liturgia eucarística, en el credo, ¿no? Para rezar en la misa, para cantarlo en la misa como respuesta de fe a toda la liturgia de la palabra,
Ese es el símbolo niceno-constantinopolitano. Y empieza a usarse en el Oriente entre los siglos V y VI, en la liturgia, no antes. No está atestiguado antes. Acá nos encontramos como, fíjense, el símbolo nace en su estructura de la liturgia bautismal. Ese símbolo que nace de la liturgia bautismal se transforma en un signo manifestante de la auténtica fe de la Iglesia. Los concilios lo explicitan, lo completan frente a los errores que surgen, ¿no? Perfeccionan las fórmulas que expresan la fe, hacen más explícito el símbolo para evitar errores, malas interpretaciones, para separar la fe ortodoxa de la herejía, para distinguir con nitidez la verdad del error. Esto es lo que hacen los concilios. Y de los concilios, digamos, la fórmula vuelve ahora a la liturgia, ¿no? Como expresión auténtica de la fe de la Iglesia. De nuevo vemos esa compleja, profunda relación de la fe con la Iglesia como su sujeto, ¿no? La Iglesia es sujeto de la fe en todas sus dimensiones, ¿no? Fíjense, como Iglesia magisterial y como Iglesia celebrante. Y lo que va de un lado al otro después vuelve, ¿no? Hay como una circulación de la misma fe que está expresada en la liturgia, que se precisa a través de la acción magisterial y que de allí precisada vuelve a la liturgia como signo de la verdadera fe que se celebra, que se actualiza, que se vivifica en la celebración litúrgica. En Occidente el uso del símbolo en la liturgia eucarística aparece básicamente en los siglos VI y VII, y recién a partir del 8 entra en Roma. En Roma se resiste más, es decir, la liturgia romana, el rito romano era siempre muy conservador y hay ciertas innovaciones, las recibe tardíamente, digamos, ¿no? Bien, pero ya para el siglo VIII entra en el rito romano, ¿no? En otros ritos del Occidente había entrado antes, por ejemplo en España, en el rito hispánico ya estaba, ¿no? En el siglo VII ya se usaba el simple en la misa. En Roma entra a partir del 8 más o menos. Bien. Pero ese símbolo que nosotros cantamos en la liturgia eucarística es como una manifestación magnífica de la fe de la Iglesia, ¿verdad? Es la expresión cabal de que toda esa asamblea que está reunida ahí está reunida en la fe. Lo que nos congrega allí es el llamado del Señor, pero el llamado del Señor es el llamado a la fe. Y estamos unidos en la misma y única fe que es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar. Y participamos de una misma mesa, de un mismo banquete eucarístico, real y profundamente en la medida en que comunicamos en la misma fe. Por último nos queda la liturgia como lugar teológico. Esto brevemente, ¿no? La liturgia... Ese es el punto que trata Bagazzini, lo dije de entrada, ¿no? Y lo trata muy bien y sobriamente. La liturgia es un lugar teológico. ¿En qué sentido? En el sentido de en que los textos propios de la liturgia, las oraciones de la liturgia, no hablamos ya de lo que es palabra de Dios en la liturgia, ¿no? Sino de las fórmulas, ahora ya sí, eclesiales, ¿no? De la liturgia, son también expresivas de la fe. No son fórmulas de definición dogmática, y claro que no, eso es lo que no son. Si se las tomase bajo ese concepto, se erraría desde el comienzo, ¿no? No son expresiones definitorias de un dogma. Una oración colecta no es una definición dogmática. Pero todas las fórmulas de la liturgia son manifestación de la fe viva y de la fe ortodoxa de la Iglesia. Es decir, son fórmulas que expresan de manera adecuada la fe de la Iglesia. Y en ese sentido son testimonios de la fe. Y son lugar teológico. Es decir, las fórmulas de la liturgia no son definiciones, pero son fórmulas expresivas de la fe de la Iglesia. Por eso los textos litúrgicos no pueden ser textos cualesquiera. Son textos
elaborados por la Iglesia, sí, pero purificados y perfeccionados y, digamos así, cribados a través de siglos de uso en la Iglesia, ¿no? Probablemente algunas fórmulas que hubo en algún momento se dejaron de usar precisamente porque no eran del todo felices en la expresión de la fe, o porque podían dar lugar a confusiones o a equívocos, ¿no? Porque ha habido muchos ensayos litúrgicos, digamos así, en cuanto a fórmulas que han circulado en uso en la Iglesia en algún momento. Y muchas fórmulas han sido desechadas, han sido relegadas precisamente no porque directamente fuesen erróneas, quizá alguna también ha aparecido con algún error metido de por medio, pero insisto, esas fórmulas inmediatamente, ahora viene la Iglesia en su conjunto, la Iglesia como sujeto de fe infalible en su totalidad, ¿no? Magisterial, pero también infalible en la totalidad del pueblo unido a los pastores, ¿no? Es decir, el sujeto de la infalibilidad es la Iglesia entera, primero. La Iglesia entera. ¿Qué quiere decir? Toda la Iglesia visible, la jerarquía y el pueblo como sujeto total de la profesión de fe. Y después sí, los que tienen la autoridad para enseñar, ¿no? El colegio episcopal entero, presidido por el sucesor de Pedro, la representación de ese colegio episcopal presidido por Pedro en el concilio aprobado por el sucesor de Pedro o reconocido por él, y el sucesor de Pedro personalmente cuando define dogmáticamente, ¿no? Esos son los sujetos de la infalibilidad. Hablo de la infalibilidad porque hay una garantía entonces de que las fórmulas de la liturgia, a medida que han sido probadas por su uso a lo largo del tiempo, son fórmulas auténticamente expresivas de la fe de la Iglesia, y por lo tanto son fórmulas que son lugares teológicos, es decir, ahí se puede acudir para encontrar el dato revelado también, expresado en la formulación orante de la Iglesia entera. Precisamente porque no son fórmulas privadas, no son obra de uno individualmente, ¿no? No es que yo hago la oración que quiero. Más aún, si la oración que uno hace libremente en su interioridad, y a lo mejor sin hablar palabras exteriores, es en la Iglesia, también estará unida a la ortodoxia de la Iglesia. Si es una oración que de alguna manera es un lugar de fe, no por sí misma, pero sí en la medida en que sea participación de la oración litúrgica. Ahí vemos cómo, porque una cosa que hay que entender también es que la oración personal, individual, es una participación de la oración litúrgica. Claro, no es oración litúrgica, no, es cierto. Pero precisamente por eso tiene su fuente y su culmen en la oración litúrgica. Y por lo tanto debe brotar de ella y dirigirse hacia ella. La tiene por ejemplar, la tiene por modelo, la tiene por fuente y la tiene por fin. De manera tal que no puede desprenderse de ella. No dejamos de ser miembros del cuerpo que es la Iglesia cuando estamos solos en nuestro cuarto rezando. No, porque esa oración es oración también de la Iglesia en nosotros y de nosotros en la Iglesia. Por eso sigue siendo objetiva, no puede no ser una oración que esté enfocada en el objeto propio de la fe y según la fe objetiva. Bien, el cuarto punto es la Eucaristía y la fe. Bueno. En el lenguaje de la Iglesia griega y de las iglesias ortodoxas en general, decir la liturgia es decir la celebración eucarística. Nosotros le damos al término liturgia un sentido más amplio, pero para ellos la liturgia es sin más la liturgia eucarística, es decir, la celebración eucarística. Y eso es una expresión adecuada en cuanto que la Eucaristía es, como dice la Sacrosanctum Concilium, el centro de toda la liturgia. La liturgia es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia entera, pero a su vez el centro de la liturgia es la Eucaristía, o sea que es la liturgia por antonomasia, la liturgia por excelencia. Si hay relación entonces entre fe y liturgia,
esa relación está centrada en la relación entre fe y Eucaristía. Yo dije hace un rato que la fe plenamente ortodoxa está ligada a la liturgia plena, a la liturgicidad completa, ¿no? Y esto ahora lo podemos aplicar. La fe en íntegra, la fe ortodoxa, la fe que abarca la totalidad objetiva de lo revelado, es inseparable de la celebración eucarística auténtica. Recordemos que el texto que yo mencioné también al comienzo de esta clase de San Ignacio de Antioquía hablaba de la Eucaristía, ¿no? Como aquella realidad en la que se hace presente la Iglesia entera. Cuando los miembros de la Iglesia están unidos a su obispo para celebrar la Eucaristía. En la Eucaristía se actualiza supremamente la fe de la Iglesia, objetiva y subjetiva, claro. Porque en la Eucaristía se actualiza el misterio pascual en su núcleo total. En la Eucaristía tenemos que el misterio pascual, que es el centro del objeto de fe de la Iglesia, se realiza porque actualizamos el gesto por el cual Cristo se entregó por nosotros. En la Eucaristía se realiza el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección del Señor. Y se realiza lo que es el término de ese misterio pascual, es decir, la comunión del banquete del reino en su figura sacramental. Acá tenemos que situarnos en el misterio del triduo pascual, ¿no? La Eucaristía, la cruz y la resurrección. De esas tres dimensiones que son cada una de ellas la totalidad del misterio, ¿no? Decíamos en otra clase que la cruz es claramente para la resurrección, porque el Señor muere para darnos vida, y con su muerte queda destruida la muerte. De modo que es levantado en la cruz para traer a todos hacia Él, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? En esa elevación en la cruz está señalado el misterio de su elevación definitiva, es decir, por la vida eterna en la resurrección y en la ascensión. De manera tal que la cruz es para la gloria, ¿no? Per crucem ad lucem, como dice la fórmula tradicional. Por la cruz a la luz. Por medio de la cruz viene la resurrección. Por eso el árbol de la cruz es un árbol pletórico en frutos, porque es el árbol vivificante, es el árbol que da vida. La cruz es para la resurrección, sí. Ahora, la resurrección es para el banquete del reino, o sea, para la Eucaristía, para la acción de gracias perfecta, para la palabra de perfecta alabanza que la creación entera está llamada a elevar al Señor, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. Porque la resurrección es resurrección para la vida eterna, y la vida eterna es la eterna bendición, es la eterna alabanza, es el banquete del reino. Por eso en la celebración eucarística, he dicho, se realiza, se actualiza la totalidad del misterio pascual, porque en la acción eucarística está la Pascua entera, porque está realizada la acción última. No volveré a compartir con vosotros el fruto de la vid hasta que estemos sentados juntos en el reino. Es decir, la Eucaristía esa inicia el banquete del reino, pero lo realiza en figura sacramental. Lo realiza en figura porque lo realiza en el tiempo. Lo realiza para los que peregrinamos, pero es un anticipo del banquete celestial.
Por eso en esa liturgia se reúnen los cielos y la tierra. Esa liturgia, además, es la manifestación suprema del amor de Dios. Y ahí viene, porque en la Pascua se cumple el amor definitivo, ¿no? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es la introducción de todo el relato de la cena y de la pasión y resurrección de Cristo en Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, o los amó hasta el fin, o los amó plenamente, últimamente. El verbo que se usa ahí para amar es el verbo agapán, es decir, es el ágape lo que está en juego ahí, ¿no? Es el amor de Dios, es el nombre propio que tiene el amor de Dios en el Evangelio de Juan y en todo el Nuevo Testamento. Pero de allí surge una relación profunda con la fe, según la fórmula joanea que nosotros presentamos en la segunda clase, ¿no? Esa fórmula de Juan que dice que hemos creído en el ágape que Dios nos tiene. La fe cristiana es esto, es fe en el Dios que se ha manifestado en Cristo como amor hasta el fin, en la Pascua de Cristo. Si la fe cristiana es esto esencialmente, es haber creído en el amor que Dios nos ha tenido en su único Hijo, al que ha entregado para la salvación del mundo. ¿Y por quién ha obrado la salvación del mundo? Para darnos la vida y vida en abundancia, que es a lo que somos llamados, a la participación del banquete de la vida eterna. Si la fe cristiana es esencial y centralmente esto, en la Eucaristía se da la actualización suprema de nuestra fe, porque en la Eucaristía se nos manifiesta eso, ese gesto supremo del amor del Hijo que se entrega por nosotros. Cuando oímos las palabras del relato de la institución de la cena, las palabras de la consagración eucarística, estamos oyendo las palabras mismas del Señor que repite el celebrante. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esas palabras suscitan nuestra fe. La fe en que allí se realiza el misterio sacramental de la Eucaristía. Pero esta fe allí se actualiza precisamente como fe supremamente en el amor que Dios nos tiene. Porque lo que hace Cristo ahí es el gesto supremo del amor, es dársenos Él mismo, poniéndose en nuestras manos, poniéndose en nuestra boca, Él que es el verbo de vida. Es el que se hace presente personal, sustancialmente, en ese misterio de la Eucaristía para dársenos a nosotros, que somos criaturas miserables, pero que hemos sido transfigurados en hijos, en el Hijo por el don de su gracia, es decir, por su amor. Y por su amor hemos sido transformados en hijos, y como somos hijos por su amor, podemos participar de ese banquete del reino en que Él mismo se nos da por amor. Aquí vemos al mismo tiempo la inseparabilidad de la Eucaristía y de la fe plena, y la inseparabilidad de la fe y del ágape que es objeto de fe. Porque no solo estamos llamados a participar del ágape, sino que el ágape es el amor que Dios nos tiene. No consiste el amor, dice Juan, en que nosotros le amemos a Él, sino en que Él nos amó primero. Y ese ser amados primero por Él es lo que se actualiza y se realiza y se experimenta concretamente en la participación eucarística. El último punto es la liturgia, el universo creado y los signos. Toda la liturgia es un universo de signos, claro. En la liturgia nos topamos con signos constantemente. Todas las palabras, los gestos, las acciones, son todos signos. Signos que nosotros percibimos como hechos por otros y signos que nosotros hacemos, que nosotros ponemos.
Los signos de la liturgia nos llevan, en primer lugar, al tema de cómo la creación entera es tomada en la liturgia para ser instrumento de la alabanza divina, para ser instrumento de la obra del pueblo de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Es decir, para ser instrumentos de la edificación del reino en el tiempo. Y por lo tanto, adquieren su sentido último. Todas las realidades creadas que entran en la liturgia adquieren el sentido más alto y último que una realidad creada puede tener. Así el pan, así el vino, así el agua bautismal, así todos los signos de la liturgia. Así la voz humana, así el cuerpo del hombre, en la medida en que participa de la acción litúrgica. El hombre mismo entero, que es una criatura. La única hecha a imagen de Dios y según su semejanza, pero una criatura de Dios, que ahora es tomada para ser instrumento del reino de Dios y signo de ese reino. Esta asunción del universo entero por la liturgia tiene su símbolo ya desde la tradición patrística en la cruz. Hay un largo tratadito en el Ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo 3, que trata de la cruz precisamente. Aquí hay una larga exposición de lo que se llama la cruz cósmica o el simbolismo cósmico de la cruz, es decir, la cruz tomada como un signo que abarca al universo entero. Lo que se examina en el texto del Padre Ruta es fundamentalmente la exégesis hecha por los padres de la Iglesia y sobre todo por San Gregorio de Nisa de ese texto de Pablo en que se habla de la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del misterio. Y esos 4 términos son interpretados en la lectura de varios padres, y San Gregorio de Nisa es el que lo hace más ampliamente y en diversos lugares de su obra, como los brazos de la cruz, ¿no? Es decir, se apropia esa cuádruple dimensión de la que habla allí el texto de Pablo del misterio a la cruz. Y se lo entiende en cuanto que ese misterio de la cruz de Cristo abarca la totalidad del cosmos, es decir, la totalidad del universo creado. Extiende su altura, su profundidad, su anchura y su longitud en la totalidad del universo, para abarcarlo a todo por la Pascua de Cristo y elevarlo al Padre en la comunión del Espíritu. De manera tal que la cruz se proyecta en el universo entero, en toda la creación, abarca toda la creación. Este símbolo de la cruz lo traigo aquí a colación porque, claro, la fe de la Iglesia es fe en la cruz de Cristo también. Es fe en el amor que Cristo nos ha tenido y en la cruz de Cristo como instrumento de ese amor redentor y transfigurador. La cruz abarca la totalidad del universo, los cielos y la tierra, lo pasado y lo presente. Toda la creación desde el primero hasta el último momento del tiempo y toda la creación en su verticalidad desde los ángeles hasta las piedras. Es decir, la totalidad de la realidad. Y en esa totalidad de la realidad, Dios ha asumido a la humanidad como instrumento de la transfiguración. Porque el Verbo se hizo carne. Es decir, el Logos se hizo hombre. Los padres de la Iglesia, al plantearse el problema de por qué el Verbo se encarnó, es decir, tomó una naturaleza humana y no otra, no se hizo ángel, por ejemplo, dan como una respuesta razonable teológicamente la idea de que al asumir al hombre asume la creación entera, porque en el hombre hay como un resumen de toda la creación, ¿no? Es decir, se toma esa idea de los filósofos griegos de que el hombre es como un microcosmos, es decir, en el hombre está el espíritu y está la materia.
Es un ser personal, pero al mismo tiempo es un ser de carne y hueso. De manera tal que en el hombre se resume la creación entera, y al tocar al hombre, el Verbo encarnado toca la creación entera y asume todo. De modo que al tomar naturaleza humana, el Verbo se está uniendo en esa naturaleza humana a la totalidad del cosmos, mediante ella. Ahora, a esa naturaleza humana de Cristo, que está unida hipostáticamente a la persona del Verbo, se asocian por la gracia del bautismo y por la fe nuestras humanidades, la de nuestros seres personales humanos, la de todos los miembros de la Iglesia. Y nosotros somos convertidos también en mediadores de toda la creación para su transfiguración definitiva. Y esa obra se cumple, primero que nada, en la liturgia y en nuestra participación litúrgica. De modo que, por eso yo puse acá, por ejemplo, el cuerpo humano y la liturgia. Acá hay temas que se pueden ir desarrollando, pero cuando nosotros participamos en la liturgia con nuestras acciones físicas, esas acciones físicas se transforman en signos del reino, en signos del misterio que es Cristo presente en medio de nosotros. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, cuando nos inclinamos reverentemente, cuando nos arrodillamos, cuando estamos de pie, cada uno de nuestros gestos en su sentido litúrgico propio es una manifestación del misterio del reino, y es una manifestación de fe, porque cada uno de esos gestos tiene sentido si se lo hace desde la fe, y solamente puede ser entendido si se lo mira desde la fe. Porque ¿qué hace un cristiano cuando se arrodilla? ¿Qué hace un cristiano cuando está de pie en la liturgia? ¿Qué sentido tiene el estar de pie como gesto litúrgico? Solamente por la fe podemos entender que el sentido del estar de pie es manifestar el don que Dios nos ha hecho en Cristo resucitado, porque somos criaturas que pueden estar en pie delante del Señor, porque hemos sido redimidos del pecado y de la muerte, hemos sido transfigurados y traídos a vida nueva, y somos llamados a vivir la vida eterna, porque estamos resucitados con Cristo en Dios, como dice Pablo. Es una asamblea de resucitados la que está presente allí. Es una asamblea de los que están de pie delante del trono del Cordero. Pero también nos arrodillamos porque somos adorantes de Dios. Y también nos inclinamos reverentemente para manifestar nuestra actitud de acatamiento a la voluntad de Dios y de encuentro dialogante con Dios. Ahí el diálogo se establece también a través de los gestos. En la vida humana ya es así, ¿no? Los gestos nos permiten entrar en diálogo cuando sabemos la clave del gesto, ¿no? Cuando el gesto es significativo. Y en la liturgia hacemos gestos que son un diálogo con Dios. Es una actuación, actualización, realización. Y actuación en el mejor sentido de la palabra, del diálogo esponsalicio entre Cristo y su Iglesia. Y lo mismo pasa con la voz. La voz. Y con esto terminamos. La alabanza, en la liturgia respondemos, hablamos, cantamos. La liturgia es básicamente un cántico, claro, sí, un cántico del pueblo de Dios. La liturgia plenamente celebrada es toda ella cantada, ¿no? Todas las respuestas se cantan, se pueden cantar, ¿no? Están llamadas a ser cantadas. Y en la medida en que se cantan, la liturgia adquiere toda su dimensión real de celebración. Pero además, en ese canto se manifiesta que la liturgia es una celebración de alabanza y una celebración festiva. Toda liturgia. Porque lo que se celebra es el misterio pascual de Cristo, que ha vencido al pecado, a la muerte y a toda tiniebla y a toda malignidad. De manera tal que, aun cuando sea una liturgia funeraria, es una celebración festiva del paso de Cristo y del paso del cristiano en Cristo, o sea, de la Pascua. Toda liturgia es una celebración y es un canto que brota del canto. ¿De qué canto? Claro, acá nos podríamos remontar a la idea de por eso puse la música con mayúscula, ¿no? La música
Hay un texto bellísimo de este hombre, ¿cómo se llama? Tolkien, ¿no? Al comienzo del libro que se llama El Silmarillion, donde presenta una especie de cosmogonía, pero claro, él la piensa desde la idea cristiana de la creación, ¿no? Entonces toda la realidad va surgiendo, pero va surgiendo al hilo de un canto, de una música originaria, que es la música que da origen a todo, ¿no? Entonces todo brota de una música primera, que es la música de Dios, claro. Esta idea de que la música es principalmente de Dios entronca con la etimología de la palabra música, porque las musas traen el canto celeste a la tierra para que el hombre pueda levantar la cabeza y mirar hacia Dios, ¿no? Por eso es música. La música no es un arte meramente humano. Si es arte meramente humano, no es música. Es arte de sonido, pero no es música. Es música porque está iluminado por un canto y está unido a un canto que viene de los cielos. Ahora, eso, dicho en cristiano, implica que hay un canto divino, un canto anterior, un canto que está en el seno mismo de la Trinidad, porque en el seno de la Trinidad Dios dice una palabra. Ahora, si nosotros usamos este significado, ese término analógico de que dice una palabra, también puede decir que canta a su Hijo, ¿no? En la eternidad de la gloria. Y ese canto que es el Hijo es el canto que ha venido al mundo cuando el Verbo se hizo carne. Ahora, en la liturgia estamos llamados a cantar el canto que es el Hijo. Ese canto que es el Hijo se hace música en la liturgia por nuestro canto, por nuestra voz. Y por eso esa voz es un anticipo de la voz de la patria celestial. Santo Tomás se plantea en la Suma de Teología si en la gloria del cielo habrá canto también vocal, es decir, si cantaremos con nuestras gargantas, y contesta afirmativamente, de manera tal que una vez que la humanidad esté resucitada, la alabanza del cielo implica también el canto con nuestras voces corporales, que será asumido en la gloria definitiva de Cristo. De manera que la liturgia, por la fe, nos llama a participar de la música celestial. Con esta idea podemos ir mañana a la liturgia. La música de los Ainú. Explica de algún modo por qué. Inicial prebautismal no es el hábito santificante de la fe que viene de la gracia, no es eso. Es una fe inicial que predispone al adulto, ¿no?, a pedir el bautismo, o sea, pedir la fe, que es la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia es la que aparece luego en el rito del bautismo. Ya en el rito sacramental del bautismo, cuando se hace la renuncia al demonio y a sus obras, y luego la profesión de fe, y se termina con: esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. Ahí aparece la fe que es de la Iglesia, esa que se ha venido a pedir para ese que va a ser bautizado en un momento. Los ritos de carácter postbautismal, o sea, los que esclarecen el bautismo ya realizado, también hacen alusión a la fe de manera fundamental. Primero que nada, el rito del cirio pascual. Ahí la alusión a la fe, podríamos decir, es implícita en una realidad mucho más completa, porque el bautizado ahí aparece como luz en Cristo, como partícipe de la luz de la vida eterna que es Cristo mismo. Ahora bien, la luz en toda la tradición hace alusión, como decíamos en la clase anterior, a la relación con la inteligencia y la vida entera a partir de la inteligencia que queda iluminada. Y la luz de la gracia en la inteligencia es la fe. Esa fe que es interiormente creída y exteriormente profesada. Y el ser luz. Muy bien. Bueno, buen día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos hoy a la quinta clase de este curso, que es el medio del curso, la mitad del curso, y es el centro del curso de alguna manera, porque esta clase es la clase en la que convergen todas las anteriores y de las que dimanan las que siguen, así que está en la mitad y es el centro también conceptualmente. Siendo esto así, esta clase de alguna manera va a ser más liviana,
sobre todo para ustedes que las otras, porque acá vamos a retomar lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Si lo que hemos dicho hasta aquí de alguna manera ha sido claro, y en la medida en que haya sido claro va a permitir entender lo que vamos a decir hoy. El tema es fe y liturgia. Y antes de empezar con el desarrollo de 5 puntos de reflexión, que es lo que voy a proponer en la clase de hoy, podríamos hacer una breve introducción deteniéndonos simplemente en el término liturgia. ¿Qué relación se puede establecer entre fe y liturgia? Hay un libro llamado El sentido teológico de la liturgia de Cipriano Bagaglini, un monje benedictino, un gran liturgista de mediados del siglo XX, que participó también como asesor en el Concilio Vaticano II. Él tiene un capítulo que se llama Fe y Liturgia, y lo que enfoca allí es el tema de en qué medida los textos que aparecen en la liturgia son objeto de fe o no, y desemboca en el problema de la relación de la liturgia como lugar teológico, es decir, como lugar al que acude la teología para encontrar argumentos de fe, ¿no? Según el principio de la ley del orar establezca la ley del creer. Él matiza mucho esa cuestión, la presenta muy bien, pero la relación entre fe y liturgia no se puede reducir a eso. Es decir, la relación entre fe y liturgia es mucho más profunda, y podríamos empezar enmarcando nuestra clase al decir que la fe cristiana la podríamos definir de alguna manera como la fe litúrgica. Es decir, la relación entre fe y liturgia es esencial y está en la constitución misma y en la esencia misma de la fe. La palabra liturgia es una palabra griega que, si la pasamos al latín, la podríamos traducir por actio u opus populi, es decir, es la obra o acción del pueblo. Eso significa liturgia. Y el cristianismo asumió ese término para referirse a la obra del pueblo de Dios. Claro, la palabra pueblo toma en la tradición cristiana el sentido bíblico del pueblo de Dios. La liturgia es la obra del pueblo de Dios. Es la obra del pueblo de Dios por excelencia, claro, sin más, por antonomasia. Si es obra del pueblo de Dios, es también obra de Dios. La tradición cristiana posterior, como lo refleja, por ejemplo, ya en los primeros siglos, posterior a los inicios cristianos, como lo refleja la regla de San Benito, llama Opus Dei principalmente a la celebración de la liturgia de las horas. Es el Opus Dei, sin más. Pues es una celebración de alabanza divina, es una celebración litúrgica, es la celebración del pueblo de Dios, pero claro, lo que se ora, lo que se canta es básicamente la palabra de Dios, entonces es obra de Dios. Pero es obra de Dios también porque el sujeto de esa acción es el pueblo de Dios, que está unido a su Señor como su cabeza, según hemos explicado en clases anteriores. De manera tal que la expresión obra del pueblo de Dios y obra de Dios se podrían tomar como dos manifestaciones de lo mismo. La liturgia es obra divina y es obra del pueblo de Dios de una manera inseparable, porque es obra que Dios hace a través de su pueblo y en su pueblo, como sujeto propio. Si entendemos esto, para empezar, advertimos que la relación entre fe y liturgia abarca mucho más que esa cuestión de si en los textos de la liturgia encontramos cosas que son de fe o no. El primer punto que he puesto aquí es la liturgia constitutiva de la fe subjetiva. Y este me parece el primer punto fundamental desde la perspectiva teológica para empezar a ver con profundidad la relación entre fe y liturgia. La fe subjetiva, de la que hablamos en la clase pasada, se constituye a partir de una acción litúrgica.
Si nosotros vamos al ritual del bautismo, al comienzo del ritual del bautismo, se les interroga a los padres qué es lo que van a pedir, qué vienen a pedir. Y el ritual pone como respuesta: ¿qué pedís a la Iglesia de Dios para fulano? ¿No? Y la respuesta es el bautismo, o la fe, o la gracia de Cristo, o la entrada en la Iglesia, o la vida eterna. Son todas respuestas alternativas que se entienden básicamente entonces en sentido, si no sinonímico, por lo menos sustancialmente coincidente. Y las dos primeras respuestas que pone el ritual son el bautismo y la fe. Esta segunda es la que nos interesa destacar. Vienen a pedir la fe. ¿Cómo es esto? Si viene a pedir el bautismo, no tiene ya la fe. El que pide el bautismo no tiene la fe. Eso ya lo hemos aclarado. La fe